Entonces, las definiciones que pueden tomar estos fármacos del sistema nervioso central son variadas, ¿no? Como les digo, pueden ser llamados, por un lado, parasimpático-miméticos, parasimpático, acuérdense ustedes de la acetilcolina, o también llamadas en este caso colinérgicos, ¿no? O muscarínicos, por su efecto a nivel de sus receptores muscarínicos. Entonces, parasimpático-miméticos, agonistas colinérgicos o colinérgicos, agonistas colinérgicos o muscarínicos viene a ser lo mismo. Acuérdense, miméticos es que favorece, líticos es que impide. Entonces acá tenemos, por ejemplo, formas de ésteres de colina. Tenemos entre los agonistas colinérgicos a la acetilcolina, a la metacolina, al carbacol y al betanecol. Entre los alcaloides naturales más bien tenemos a la arecolina, la pilocarmina muy usada, pilocarmina y la muscarina, ya como los colinérgicos importantísimos. Acá tenemos algunas propiedades farmacológicas de los ésteres de colinas y alcaloides naturales, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina, ¿no? La susceptibilidad que tienen las colinesterasas es muy grande, lamentablemente, ¿no? Las colinesterasas la pueden inhibir. Tiene un efecto, sobre todo, de antagonismo por la atropina muy alto, pero tiene efecto a nivel gastrointestinal, cardiovascular y también vesical, ¿no? Actividad nicotínica moderada. La metacolina, muy poca susceptibilidad a las colinesterasas, nula. Gran efecto cardiovascular, menos efecto gastrointestinal y antagonismo por la atropina importante, ¿no? Acá tenemos otros compuestos como el carbacol, el betanecol, y acá mencionar sobre todo la pilocarpina, ¿no? Que tiene poco efecto cardiovascular y gran efecto a nivel tópico ocular, ¿no? Por eso la pilocarpina justamente es usada a veces en terapias, ¿no? Oculares, ¿no? Antagonismo por la atropina, en verdad, más o menos regular, ¿no? Pilocarpina. Ahorita vamos a ver un poquito más detalle, ¿no? Y estos acá son los fármacos también que generan respuesta colinérgica, los anticolinesterasas reversibles, ¿no? O sea, los fármacos que impiden la acción de la colinesterasa. De esta manera aumentan la acción de la acetilcolina. Por lo tanto serían como unos colinérgicos, ¿no? Pero su nombre correcto sería anticolinesterasa, ¿no? Acá tenemos a la fisostigmina, al edrofonio, que es, como ustedes saben, muy importante para hacer el diagnóstico de miastenia. Es un anticolinesterasa que se utiliza para el diagnóstico de miastenia. Neostigmina, piridostigmina, el donepezilo, que ahorita vamos a verlo también, la ribastigmina y la galantamina. Entonces, sí, acá al final tenemos un cuadro muy importante para ver algunos de los efectos, ¿no? de algunas drogas. Mayormente estos de aquí son los anticolinérgicos. Entonces tendríamos que mencionar acá entonces que la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina son utilizados en el tratamiento, ¿no? de la miastenia gravis, por ejemplo, ¿no? Entre ellos tengo que mencionar, por ejemplo, la piridostigmina, ¿no? Que es justamente, como les digo, aumenta el espectro colinérgico y pues me permite revertir los síntomas de la miastenia gravis, ¿no? Que es un ataque justamente contra los receptores de acetilcolina, ¿no? El hidrofonio, como les digo, más que todo se hace para el diagnóstico, o sea, pongo al paciente hidrofonio y si tiene una respuesta rápida, perfecto, el paciente tiene una miastenia grave, ¿no? ¿Y el donepezilo para qué me sirve? El donepezilo me sirve fundamentalmente para los síntomas demenciales, ¿no? En caso de Alzheimer o de algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas que me permita un poco, digamos, recuperar un poco lo que es la memoria o la agilidad mental, ¿no? El donepezilo, bastante utilizado en pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esos mayormente son los llamados colinérgicos puros, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de los contrarios, los llamados parasimpaticolíticos, ¿no? Parasimpaticolíticos o antagonistas o simplemente anticolinérgicos y también llamados antimuscarínicos, ¿no? Como les digo, porque su efecto mayormente a nivel muscarínico, ¿no? Antimuscarínico. Acá tenemos el antagonista fundamental de los colinérgicos, que es la atropina, ¿no? Derivado de la biaona, la atropina. También tenemos por otro lado a la escopolamina, que también, ¿no? La escopolamina, ustedes saben que el famoso Plidan, ¿no? Iosina, escopolamina, omatropina, el hipatropio también, que es un gran anticolinérgico, el tiotropio, ¿no? Que mayormente lo usamos en la terapia respiratoria, ¿verdad? Como anticolinérgicos respiratorios. La atropina tiene que ver sus efectos con relación a la dosis que usamos, ¿no? Miren ustedes, la dosis
pequeña de 0,5 miligramos va a ocasionar una bradicardia leve y algo de sequedad en boca, ¿no? Si vamos aumentando va a haber una sequedad de boca mayor, puede haber sensación de sed también, y dilatación leve pupilar, ¿no? Una dosis mayor de 2 miligramos va a ocasionar una taquicardia, palpitaciones, sequedad intensa de la boca y dilatación pupilar, ¿no? La dilatación pupilar. Con dosis mayores los síntomas señalados pero aún más acentuados, y puede agregarse dificultad para hablar, deglutir, inquietud y fatiga cefalea, ¿no? Esto lo digo porque mayor o igual a 10 miligramos de dosis ya pues los síntomas están aún más acentuados y nos permitiría, digamos, ¿no? Pensar de que un paciente puede tener una intoxicación por atropina, ¿no? En todo caso, si estamos tratando a un paciente, ¿cómo disminuir la dosis? Los efectos a nivel ocular, como he mencionado, ¿no? Ocasionan generalmente una midriasis, ¿no? Entonces, ocasiona midriasis por bloqueo o relajación del iris, con la correspondiente fotofobia hasta 7 a 10 días. Y también ocasionan la ciclopegia, ¿no? Que es un bloqueo o relajación del músculo ciliar, que es el músculo, obviamente, involucrado, ¿no? en la dilatación de la pupila, en la contractibilidad del iris, con lo que se impide la acomodación, ¿no? Por eso ocasiona, obviamente, una visión borrosa, ¿no? Aumenta la presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, aunque en el glaucoma de ángulo abierto el efecto es todavía mucho menor. Acá tenemos entonces los principales anticolinérgicos y sus usos, ¿no? La atropina, hemos dicho, hemos usado como antiespasmódico, antisecretor, manejo de sobredosis, sobre todo, ¿no? Para tratamiento de manejo de sobredosis. La tropicamida, ¿no? Que es un anticolinérgico importante, también es utilizada como en la oftalmología como tratamiento tópico, ¿no? Ustedes saben que pueden ocasionar los anticolinérgicos lo que es pues en este caso midriasis, ¿no? Lo que me favorecería pues el uso de tropicamida para hacer una midriasis previa a un examen de fondo de ojo, ¿no? El hipatropio es utilizado como el tiotropio para el asma y el EPOC como inhalador, ¿no? Una característica que no ingresa al sistema nervioso central. La escopolamina, importantísima, ¿no? Es va a ocasionar, digamos, una aplicación de antiespasmódico, ¿no? Antiespasmódico. Evita el movimiento gastrointestinal y esto de acá obviamente causa un alivio del dolor, ¿no? Alivio del dolor gastrointestinal ocasionado por espasmos, ¿no? Un dolor cólico. Para eso utilizo la escopolamina, ¿no? El glucopirolato es un antiespasmódico también, antisecretor antiulceroso que no ingresa al sistema nervioso central, ¿no? Y la benzotropina, liposoluble que sí ingresa al sistema nervioso central, usado en el parkinsonismo y en la difusión extrapiramidal inducida por fármacos, ¿no? A veces necesito utilizar algunos anticolinérgicos, ¿no? Para el tratamiento del parkinsonismo. Efectos adversos de los anticolinérgicos puede ocasionar obviamente sequedad de boca, visión borrosa, fotofobia, intolerancia al calor, retención urinaria también, constipación y taquicardia, ¿no? Constipación y taquicardia. Acá entonces tenemos, digamos, algunas de las aplicaciones, ¿no? De los anticolinérgicos más importantes que hemos hablado. Acá tenemos a la escopolamina, ¿no? Que hemos hablado, que se utiliza bastante para prevenir la locomoción, el aumento del movimiento gastrointestinal y también náuseas y vómitos incluso, ¿no? Tenemos otros como la diciclomina, no tan conocido, que se utiliza mayormente en el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que puede ocasionar malestar a nivel gastrointestinal. La atropina, ¿no? Se utiliza también para examinar retina, como les digo, pero también podemos utilizar algo más corto, que es la tropicamida, ¿no? La tropicamida causa una dilatación, pero mucho más corta. A nivel respiratorio, como hemos dicho, utilizamos el bromuro hipatropio o el tiotropio para, sobre todo, casos de broncoespasmo, ¿no? Episodios agudos en EPOC, ¿no? A nivel urinario podemos utilizar algunos, ¿sí? Anticolinérgicos como la oxibutina, fundamentalmente para tratar la incontinencia urinaria, ¿no? En este caso disminuye la incontinencia urinaria, ¿no? Y en casos de, digamos, intoxicación utilizamos sobre todo la atropina, ¿no? Que hemos dicho que es el antídoto mandatorio para intoxicación severa. Ahora vamos a pasar a la parte del sistema adrenérgico. Y para recordar el sistema adrenérgico tenemos que conocer a los receptores adrenérgicos. Entre ellos tenemos los receptores alfa, beta, los más importantes, y también los D, ¿no? Que son los menos importantes. Como les digo, en general tienen que recordar ustedes qué ocasiona el sistema adrenérgico a nivel pupilar, a nivel vesical, etc. Pero como les digo, hay unas que otras contradicciones a nivel de los receptores
alfa 1, alfa 2 y los beta 1 y beta 2, ¿no? Como vamos a ver. Entonces no todo es totalmente uniforme. Por ejemplo, el receptor alfa 1, ¿no? A nivel de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos ocasiona una contracción, ¿no? Una contracción vascular. A nivel pupilar ocasiona contracción también. Entonces, una contracción del músculo ciliar que va a ocasionar una midriasis. A nivel del músculo pilomotor genera pues obviamente, ¿no? Una contracción del músculo, ¿no? Pilomotor que ocasiona, como dice acá, ¿no? Pelos de punta, por decirlo así, ¿no? El vello erecto, ¿no? A nivel de próstata ocasiona contracción de próstata. A nivel cardíaco incrementa la fuerza de contracción, ¿no? En el caso del receptor alfa 2, ¿no? El receptor alfa 2 tiene probablemente acciones múltiples a nivel de los receptores postsinápticos. También tiene que ver con la agregación plaquetaria, ojo, los receptores alfa 2. Inhiben la transmisión a nivel del sistema nervioso central, o sea, puede ser, miren ustedes, antagonista, ¿no? De la liberación de adrenalina o de liberación colinérgica. Por eso tienen, como les digo, un efecto un poco contrario, ¿no? A nivel del músculo vascular, sí, también hace una contracción y también tiene un cierto interés a nivel de la lipólisis en las células, en los adipocitos, ¿no? En el caso del receptor beta 1, el receptor beta 1 es el, digamos, importante a nivel cardiovascular, ¿no? Sobre todo a nivel del corazón y células justaglomerulares, ¿no? Incrementa la fuerza y la frecuencia de contracción. Por eso es un cronotropo positivo y también un dromotropo positivo, ¿no? Perdón, inotropo, fuerza muscular positiva. Entonces, aumenta la fuerza y la frecuencia de contracción. Me interesa bastante cuando yo quiero utilizar en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, en los cuales yo quiero aumentar la frecuencia y la contractibilidad, ¿no? En el caso del tipo beta 2, lo que hace es promueve una relajación del músculo liso en la parte respiratoria, urinaria y vascular. Por eso les digo, en este caso el beta 2 tiene relajación muscular, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del alfa 1 o el alfa 2 que aumentan la contracción vascular. Por el contrario, disminuye la contracción vascular y también la respiratoria, ¿no? Por lo tanto, es utilizado como un broncodilatador, ¿no? A nivel del músculo esquelético promueve el ingreso de potasio, ¿no? Lo que puede ocasionar pues una hipocalemia, ¿no? Por eso ustedes saben que algunos beta 2 agonistas pueden ser usados para el tratamiento de hipocalemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque promueve el ingreso del potasio a la célula, ¿no? Disminuyendo el nivel sérico. A nivel hepático activa la glucogenólisis, ¿no? Y a nivel de beta 3, pues sobre todo a nivel vesical, relaja al músculo detrusor, ¿ya? Relaja al músculo detrusor. Los receptores D1 y 2, como digo, son receptores con menor importancia. A nivel de músculo liso, por ejemplo, hacen una dilatación renal, al contrario, ¿no? Y también pueden modular algunas transmisiones nerviosas. Entonces, a manera de gran resumen, como les digo, ¿no? Porque esta clase pretende ser un gran resumen de lo más importante que ustedes tienen que recordar, tenemos agonistas adrenérgicos, como les digo, podemos llamarlo simpático-miméticos, ¿no? O adrenérgicos, simpático-miméticos, favorecen la acción del simpático. Tenemos a los de acción directa y a los de acción indirecta. Los de acción indirecta son, digamos, los no considerados en este grupo, ¿no? O sea, anfetamina, que son liberadores, ¿no? Liberadores de noradrenalina, inhibidores de la captación, como la cocaína, que a la larga favorecen, ¿no? Favorecen la acción simpática, ¿no? Pero son diferentes, producen efectos similares, pero no bajo el mismo tipo de acción, ¿no? Los inhibidores de la MAO, por ejemplo, la monoaminoxiasa, como la salicilina, al inhibir la monoaminoxiasa que puede degradar la noradrenalina, aumentaría de manera indirecta la concentración de esta, ¿no? Así mismo como los inhibidores de la COM, ¿ya? Pero los que realmente son, digamos, los que tienen acción directa, ¿no? Tanto realmente acción directa sobre los receptores adrenérgicos, tenemos a los selectivos, por ejemplo, alfa 1, fenilefrina, la alfa 2, los de la clonidina, ¿no? Beta 1, dobutamina y beta 2, terbutalina. Esos son agonistas selectivos. Los no selectivos tenemos, por ejemplo, el isoproterenol, que es un agonista del beta 1 tanto como el beta 2, la epinefrina, que puede beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, y la norepinefrina también alfa 1, alfa 2 y beta 1, ¿no? Sobre todo
todos los efectos que pueden ser totalmente compartidos, ¿no? Y acá tenemos un resumen de los principales agonistas, ¿no? Tenemos a los alfa 1, por ejemplo, la midodrina, que no es tan usado, ¿no? Hipotensión ortostática, una que otra aplicación, digamos, ¿no? La clonidina que, digamos, más bien puede bajar la presión arterial. ¿Por qué? Porque a pesar de que produce la vasoconstricción que hemos hablado, mayormente tiene el efecto alfa 2, que si ustedes se acuerdan era inhibidor, ¿verdad? Inhibidor de la respuesta simpática. Entonces aquí lo que va a predominar es la respuesta de la clonidina inhibiendo el sistema simpático, lo que va a ocasionar una baja de la presión arterial. Por lo tanto, se puede utilizar en hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, por eso le digo, algunos efectos son contradictorios, ¿no? Podemos utilizar la alfa-metildopa, por ejemplo, como simpático lítico central en este caso, ¿no? Es una variante diferente, ¿no? Otros, por ejemplo, la tizanidina, usado como relajante muscular, ¿no? Tenemos luego también a los beta-1 agonistas, como la dobutamina. Esta dobutamina es el principal beta-1 agonista selectivo, ¿no? El mecanismo de acción activa la adenilciclasa, ¿no? Incrementando la contractibilidad miocárdica. ¿Cuál es el efecto final? Efecto inotrópico positivo, que es lo que yo quiero, ¿no? ¿Cuándo lo voy a usar? Como les digo, en pacientes con shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Lo más importante. El problema obviamente es que requiere una titulación muy, muy estricta y esto lleva a efectos indeseables muy evidentes, ¿no? Entre los beta-2 agonistas selectivos tenemos al albuterol, también llamado salbutamol, por si acaso, ¿eh? Tengan cuidado porque es un nombre que les gusta usar a veces en los exámenes, ¿no? El albuterol. El albuterol también activa la adenilciclasa y mayormente su efecto es bronquiodilatador, ¿no? Utilizamos en pacientes asmáticos. Efectos adversos, tremor y taquicardia, obviamente, ¿no? Beta-3 agonistas como el mirabegrón raramente utilizamos, pero su efecto, ustedes saben, es reduce el tono de la vejiga, ¿no? Utilizado en pacientes con urgencia urinaria frecuente, ¿no? Y los agonistas de la dopamina, los receptores D2, digamos, ¿no? Dopaminas, tenemos al fenoldopam y la bromocriptina, ¿no? La bromocriptina es un beta-2 agonista que lo que hace va a ser inhibir la adenilciclasa, en este caso, ¿no? Mimetiza el efecto de la dopamina, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizarlo en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Y prolactinemia también. Esos son los agonistas adrenérgicos más comunes que nosotros conocemos, ¿no? Y entre los antagonistas de los receptores adrenérgicos también vamos a tener los receptores alfa y los que antagonizan a los receptores beta, ¿no? Tenemos acá en este caso los antagonistas de los receptores alfa, los no selectivos como la fenoxibenzamina o la fentolamina, y los selectivos por los alfa 1. En este caso tenemos a sobre todo los involucrados en el manejo, ¿no? De patología prostática, como son la prazosina, terazosina o la doxazosina, ¿no? También tenemos a la tamsulosina, entre otros importantes, ¿no? Y los selectivos por la alfa 2 tenemos a la yoimbina, ¿ya? La yoimbina. Entre los antagonistas de los receptores beta, los no selectivos, los de primera generación llamados, tenemos a los que ustedes recordarán, ¿no? Propanolol, nadolol, pindolol, ¿no? Y timolol también, ¿no? Utilizado bastante en glaucoma. Y los selectivos por beta 1, los llamados de segunda generación, selectivos por beta 1 tenemos al atenolol, bisoprolol, esmolol y metoprolol, bastante usados en el tratamiento de enfermedades cardíacas, ¿no? Los selectivos por beta 1, pero los de tercera generación, son los llamados nebivolol, celiprolol y betaxolol. Esos son los de última generación. Y los no selectivos, pero también de tercera generación, tenemos al carvedilol sobre todo y al labetalol. Ahora vamos a hablar un poco más de esos que son muy importantes. ¿No? Acá tenemos algunas propiedades farmacocinéticas y farmacológicas, ¿no? De estos antagonistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los bloqueadores beta no selectivos clásicos. Acá tenemos al propanolol sobre todo, ¿no? Que tiene una actividad antagonista intrínseca, digamos, un poco baja, liposolubilidad alta y magnitud de absorción de menos del 90%, con una disponibilidad muy baja del 30%, ¿no? Una semivida aproximadamente de 3 a 5 horas con una fijación a proteínas del 90%, ¿no? Luego tenemos al timolol, que tiene una fijación de proteínas bajísimo, menos al 10%, y una biodisponibilidad oral del 75%, aunque mayormente lo utilizamos en la vía oftálmica, ¿no? Los bloqueadores beta con selectividad beta 1 de segunda generación tenemos al atenolol
y al metoprolol, ¿no? Como ven ustedes, el atenolol tiene una liposolubilidad baja, absorción buena del 90% y una biodisponibilidad oral del 50 al 60%, ¿no? Se divide aproximadamente de 6 a 7 horas, tiempo de vida media, y fijación a proteínas de 6 al 16%. El metoprolol es otro antagonista beta 1 importantísimo que se usa sobre todo en hipertensión arterial, aunque no acá porque acá no lo tenemos. Absorción del 100%, biodisponibilidad del 40 al 50% y una semivida de 3 a 7 horas con una fijación de 12 horas, ¿no? Tenemos los bloqueadores beta 2, beta no selectivos con acciones adicionales, los de tercera generación, que se supone que tienen un beneficio, ¿no?, sobre otro tipo de los beta bloqueadores, sobre todo el carvedilol, ¿no?, que digamos que se utiliza actualmente para la insuficiencia cardíaca con buenos resultados, ¿no? El carvedilol, 90% de absorción, biodisponibilidad más o menos del 30% y semivida de 7 a 10 horas, con una fijación a proteínas del 98%, ¿no? Y el abetalol, más del 90% de absorción, biodisponibilidad del 33% y una semivida de 3 a 4 horas aproximadamente. Bloqueadores beta con selectividad beta 1, pero ya los de tercera generación, acá tenemos al famoso nebivolol. Ese nebivolol es actualmente mayormente recomendado en las guías internacionales, aunque acá mayormente no tenemos muchos datos sobre su uso. Y finalmente acá vamos a hacer un cuadro donde vamos a recordar los mayores usos, ¿no?, de los distintos antagonistas. Acá tenemos, por ejemplo, al antagonista alfa, ¿no?, los que bloquean tanto alfa 1 y alfa 2. La fenoxibenzamina, que nosotros sabemos que lo utilizamos sobre todo en el feocromocitoma, ¿no? El feocromocitoma, que es una enfermedad que justamente incrementa la producción de catecolaminas, ¿no? Entonces es muy utilizado la fenoxibenzamina y la fentolamina. Para problemas, como les digo, de próstata sobre todo, ¿no?, hiperplasia benigna de próstata, y en que nosotros necesitamos, ¿no?, una relajación de la contracción prostática, utilizamos prazosin, doxazosin y terazosin. Estos de aquí van a bloquear selectivamente el receptor alfa 1 y, como les digo, ¿no?, lo que va a hacer es justamente disminuir la contractibilidad, lo que va a ocasionar pues que el paciente tenga un alivio importantísimo, ¿no? O sea, el paciente que, por ejemplo, tenía, ¿no?, urgencia miccional, ¿no?, o no tenía un adecuado mucha retención urinaria, con estos relajadores, bloqueadores del alfa 1 van a tener un alivio inmediato, ¿no? Es muy bueno para eso. Obviamente no tratan el problema, pero sí alivian bastante el efecto, ¿no? Entonces pueden ocasionar hipotensión ortostática inicialmente, pero eso de ahí se puede controlar, ¿no? La tamsulosina inhibe selectivamente el receptor alfa 1A, ¿no? Es un receptor ya muy específico, también utilizada para hiperplasia benigna de próstata, obviamente, ¿no? Pacientes con próstata también se les puede dar tamsulosina, ¿no? La yoimbina, hemos dicho, bloquea alfa 2 sobre todo, ¿no?, los receptores alfa 2, lo que puede ocasionar es aumento de la presión arterial y la frecuencia respiratoria, ¿no? Se es utilizada en hipotensión y también en disfunción eréctil, ¿no? En disfunción eréctil, la yoimbina. Puede causar ansiedad y también puede ocasionar un efecto presor, ¿no?, muy intenso. El abetalol, ¿no?, hemos dicho que tiene un efecto beta, no selectivo, ¿no? Va a disminuir la presión arterial, por eso se utiliza en el tratamiento de hipertensión, ¿no? Y tiene vías tanto oral como parenteral. Los antagonistas de los receptores beta, hemos hablado, los que bloquean tanto beta 1 y beta 2, los no selectivos, tenemos al timolol, tenemos al propanolol. El propanolol es utilizado, ¿no?, para bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial en el tratamiento de hipertensión arterial y también arritmias, ¿no? El propanolol también puede ser tratado en arritmias y también como profiláctico en el tratamiento de migraña, ¿no? En el tratamiento de glaucoma utilizamos el timolol, que es uno de los fármacos que, a pesar de que existen, digamos, otro tipo de fármacos, ¿no?, contra ustedes van a ver eso en oftalmo seguro, como el latanoprost, pero el timolol es un fármaco barato que sirve bastante para el tratamiento del glaucoma, ¿no? Pueden tener toxicidad, obviamente pueden ocasionar bradicardia, asma, obviamente el propanolol puede también ocasionar, ¿no?, al ser un antagonista de los receptores beta 2, puede ocasionar pues broncoconstricción y, ¿no?, ataques de asma. Por eso precisamente se prefiere a los fármacos que mayormente abarcan al beta 1, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, al metoprolol también, o al atenolol, ¿no?, también, que sirven para el manejo de angina pectoris, de hipertensión arterial y de arritmias, ¿no? El atenolol es muy importante. Toxicidad puede ocasionar bradicardia, fatiga y sueños incluso muy vívidos, ¿no?
Entre otros importantes que tenemos que recordar, tenemos acá por ejemplo, el carvedilol, ¿no? Que también es un medicamento de tercera generación, no selectivo, pero que me sirve, como les digo, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos también otros como el acebutolol, celiprolol, pembutolol, que tienen efecto mayormente beta 1 y beta 2, ¿no? Que la verdad es que no, todavía suelen usar mucho, ¿no? El esmolol es un antagonista también, sobre todo acción a nivel del beta 1, ¿no? Por lo cual puedo utilizarlo en el tratamiento de presión arterial y también de arritmias. Bueno, hasta aquí es la revisión sobre todo lo que tiene que ver con mayormente farmacología, lo más frecuente que ustedes tienen que saber, lo mínimo que ustedes tienen que saber para el examen y lo más importante, ¿no? En los capítulos de farmacología iremos revisando todo lo que es farmacología respiratoria, farmacología del sistema nervioso central mucho más amplio y también la parte antibiótica.